vamos con la historia. No sé, yo recuerdo que tú también trabajabas algo de las campanas cuando andabas por acá, ¿no? Algunos temas. Sí, ese fue el proyecto que yo con el cual me lancé a la maestría y fue mi proyecto de tesis de licenciatura. Y surgió porque estuve trabajando, bueno, tú también ahí estuviste con nosotros un tiempo en el Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche, el área de arquitectura e historia, ¿no? De historia. Entonces ahí con la arquitecta Damine todavía nos tocaba hacer junto con el arquitecto Julián y la maestra Mercedes Ordóñez y otros más, irnos a hacer levantamiento de campo a ciertos lugares, iglesias exactamente. Entonces nos tocaba meternos hasta el fondo, ¿no? Hacer el levantamiento, y ese fondo incluía también los campanarios, ¿no? Entonces ahí me empecé a fijar que habían elementos pues que no solamente eran elementos de uso así tal cual, muy simples, sino que había toda una carga simbólica, cultural alrededor de ellas, y lo intenté hacer, y de por ahí salió capítulo en un libro que fue la síntesis de este proyecto y de los avances. Ya salió hace algunos años, no me acuerdo si el 2013 o algo así, pero pues ahí lo tengo. Y ya después cambié porque justamente había algunas complicaciones con hacer un trabajo de larga duración sobre eso, por el tema del tiempo que necesitaba invertir en los archivos y la cantidad de información que tenía que leer para poder hacer una tesis de maestría. Entonces fue ahí cuando me sugirieron que cambiara, y acepté el cambio. Creo que fue bastante provechoso con este tema de la piratería, porque de hecho la documentación es increíblemente vasta, o sea, es amplísima. Hay muchísimo todavía que indagar y seguir estudiando. Sí, también eso es parte de los giros que uno da en su carrera académica, ¿no? Y al fin y al cabo, incluso al día de hoy los sigo haciendo, ¿no? Me he metido a temas de educación desde la historia de las emociones, en particular desde el miedo. Salió por ahí un artículo con un colega de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes sobre el miedo a los estudiantes, el miedo al movimiento del 68, pero plasmado en un periódico local aquí en Aguascalientes, El Sol del Centro. También por ahí ha salido un artículo con otro colega de la Universidad Autónoma de Aguascalientes sobre desarrollo mediático, que es una perspectiva muy contemporánea sobre la comunicación y el papel de la comunicación para, digamos, en muy pocas palabras, afrontar los desafíos de la desigualdad y de cómo la comunicación participa en eso, ¿no? Y entonces ahí yo participo en ese artículo con algunas cuestiones que tienen que ver con globalización y las conexiones de estas perspectivas teóricas con lo local, ¿no? De lo global y lo local, etcétera. Y también saldrá por ahí un capítulo de libro con una colega igual de aquí de la Universidad de Aguascalientes, sobre igual historia de las emociones, pero desde el amor romántico, a partir de unas cartas que escribió Manuel M. Ponce a la que fue su esposa, novia y esposa, Clementina Maurel. Entonces este libro saldrá, yo espero, a finales de año, capitulito sobre, combinamos, ellas conocen muy bien la historia de la cultura escrita, y combinamos ahí, como son cartas publicadas, etcétera, mezclamos las metodologías y salió el capítulo, y en eso andamos, y así otras cosillas, ¿no? Entonces es un poco estos giros en las tramas, pero todos estos giros tienen, no estoy, digamos, partiendo desde cero, sino que ya tengo cierta, digamos, entrenamiento o lecturas más bien, que he usado para la piratería, para historia de la piratería, ¿no? De la historia de los miedos, historia
el espacio, las experiencias marítimas, etcétera. Y esos elementos, esas lecturas me han servido metodológicamente hablando para transitar, pero no lo hago solo, lo hago en compañía con otros colegas, para transitar a textos, a artículos, ¿no? Donde combinamos nuestros conocimientos y saberes para escribir estos textos, ¿no? Entonces también eso es súper interesante y es una de las cosas que también es invitación para los historiadores e historiadores que hay que hacer, ¿no? Vincularnos con los demás, otras disciplinas en función de temas comunes, problemas comunes, y combinar metodologías, perspectivas, y seguro aprendemos a dialogar, aprendemos a escuchar de mejor manera, leemos otros textos, abre la perspectiva y en fin, claro, es más trabajo, pero creo que ha valido la pena. Vale la pena. No, sí, y hemos comentado incluso, bueno, a mí me tocó estar en un foro de multidisciplina en Guadalajara, en el año 2007, y sí, no, precisamente esto que comentas, que es un bagaje que no es una pérdida, no es una pérdida de tiempo, por el contrario, siempre va como enlazado, o sea, siempre hay algo que los enlaza hacia otros temas que pareciera que no están relacionados, pero que tienen mucho que ver, ¿no? Y que además esto de las emociones, pues es un tema que pues en la actualidad, qué mejor ejemplo, ¿no? Tenemos ahora con esta cuestión de la pandemia, con otras cuestiones como pues los movimientos feministas, etcétera, etcétera, que bueno, tienen mucho de esta cuestión de las emociones y también de la cuestión mediática que mencionas, ¿no? Y hay mucho que abarcar, que son temas muy interesantes y que a veces no se comentan en las facultades, no nos los muestran, ¿no? Como ese espacio. Entonces, ahí también surge la idea de este espacio, o sea, para ir conociendo otros temas que pues podemos trabajar, como tú bien mencionas, colaborar con otros compañeros, porque, bueno, yo creo que sí ha habido un poquito ese como recelo, ¿no? De yo trabajo esto y nada más, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, si les gusta el tema, ¿no? Me ha pasado con la cuestión del Cristo, de algunas cuestiones religiosas, bueno, todo el Cristo de San Román, y yo decía, bueno, si a alguien más le interesa, pues bien, trabajamos juntos, o sea, no hay ningún problema, y como tú dices, podemos sacar algo, y no solo entre historiadores, sino también con otras disciplinas que nos ayudan a visualizar, porque finalmente creo que viene de la cuestión de que la historia pues se va a enfocar en la sociedad, y la sociedad son los hombres, y los hombres somos seres integrales, ¿no? Finalmente pues vienen muchas cuestiones psicológicas, hasta médicas, que podemos tratar. Sí, ese es, de hecho es uno de los retos de la historia, de hecho, no sé si llamarlo así o pretensión, pero yo creo que en términos positivos, porque justamente en varias definiciones de historia se remiten directamente a lo que el ser humano colectivamente, pero también incluso de manera individual, ha hecho a lo largo de su vida y de su paso por este planeta, ¿no? Entonces eso abre las posibilidades a prácticamente todo, ¿no? Entonces eso le da una riqueza al trabajo de la historia en tantos aspectos como hemos mencionado, que yo creo que no podemos dejar de volver a señalar ese punto, ¿no? Claro que sí. Bueno, no sé, les dejo también, yo creo, en la imagen para que tenga una mejor definición, pero en un poquito les acerco. Ese es el texto del libro que bueno, salió ya de Rodrigo. Aquí viene el título, la verdad el diseño está precioso, pero además vean cuánto texto y son letras chiquitas, bueno. Entonces, pero les digo, todo está muy muy interesante. Por ahí ya estuve leyendo fragmentos, incluso estuve leyendo en el Facebook ahí algún fragmento de estos pues experiencias que se narran, ¿no? En los documentos. Y pues un poquito este tema de la piratería, pero mencionamos en la historia que pues no es un estudiar el pasado por el pasado, ¿no? Eso ya, exacto. Que creo que es algo muy básico, pero que a veces se nos puede olvidar. Entonces, o para la gente que no esté tan metida en el ámbito de la historia, un poquito esta cuestión de la piratería, que es un tema, como bien dices, muy extenso, pero que nosotros, al menos en Campeche, lo vivimos bastante, con las cuestiones turísticas que mencionabas, ¿no? Y estas ideas o idearios de la imagen de los piratas, ¿no? No sabemos
a veces distinguir entre un pirata, un corsario, un bucanero, pero bueno, todos nos parecen fascinantes, y bueno, esta cultura pirática que se vive, ¿no? Sí, sí, es algo que ya está bastante ensamblado, ¿no? En la sociedad campechana. De hecho, también tengo noticias pues de otros espacios en el Caribe, como la misma ciudad de San Juan de Puerto Rico, en Colombia, que hay también. Sí, en Cartagena de Indias, desde luego, en La Habana, Haití un poco, no estoy un poco desconectado ahí. Haití es un caso muy especial, pero también en algunas de las islas antillanas menores, Guadalupe, la Guyana, lo que ahora sería Eran como Trinidad paso, también. ¿no? Sí, sí, exactamente, pero por ejemplo ahí también hay vestigios de esta identidad, estos aspectos, digamos, no vestigios, sino aspectos culturales sobre la relación identitaria o de alguna especie de algún modo, no sé si identitaria, quizás sí, quizás no, no sé, entre las sociedades contemporáneas y la historia de la piratería. Entonces sí hay investigaciones. De hecho he empezado a ver que que hay una producción muy interesante. Apenas estoy ubicando algunos autores y autoras sobre justamente este asunto de patrimonio, memoria histórica, patrimonio y el estudio de la piratería, ¿no? Entonces es un fenómeno que también está ocurriendo en términos similares, o al menos se pueden conectar con lo que sucede en Campeche, ¿no? Siempre recordar, aquí en mis clases, ahí en la licenciatura, en donde varias ocasiones nos mencionaban algunas de las profesoras o profesores, que nos fijáramos bien cómo había negocios, equipos deportivos, aunque sean locales, pero que llevaban los nombres de bucaneros, los filibusteros, no sé, los Piratas de Campeche, que son el equipo de béisbol, el restaurante de Morgan, no sé si siga por ahí, sí. Y otro tipo de restaurantes, de locales que ya tenían eso. Luego cuando empezó el boom empezó a crecer este asunto del turismo, el auge que se le dio a estas historias sobre piratería, las fortificaciones, toda la indumentaria o emblemas y logos y pues escultura que está ahí en este lado de este hotel Francis Drake, ¿no? Que ahí está eso, el mismo nombre del hotel, Francis Drake, ¿no? Digo, madre mía, es súper interesante. Y sí, es un tema contemporáneo. Frente a las letras pusieron, bueno, está una cabina de policía, también pusieron una estatua, y en el museo de la biblioteca también tienen toda una sección donde vienen, que están como en tamaño real ahí los piratas. Sí. Sí, ya tuvimos oportunidad de entrar la última vez que fuimos a Campeche. Interesante, sí, yo creo que el tema de la piratería todavía hace falta muchísimo por explorar. De hecho, no me he pasado al siglo XVI porque hay todavía muchísimas cosas que decir sobre no me he pasado al siglo XVII desde el XVI, porque todavía hay muchísimas cosas que decir sobre justamente esa centuria decimosexta, porque de verdad la cantidad de información es realmente impresionante. Y bueno, en eso estamos trabajando últimamente, retomando con más fuerza estos textos, y pues creo que es no solo señalar esto, sino también hacer una invitación para quien esté interesado o interesada en empezar a meterse en estos temas o conocerlos, que te puedo dejar mi correo electrónico y que me escriban. También estoy en Facebook como Rodrigo de la O, Rodrigo Alejandro de la O, algo así. Ahí dejamos todas las redes y los pues nada más esas proporcionen para conectar. No, pues también tenemos, bueno, el grupo que se acaba de formar ahí en la comunidad para la cuestión de los documentos y todo eso. Pues también quien esté interesado, que sean colegas, pues adelante, ¿no? Claro, sí, no, el caso de aquí es pues que esta no solo por la coyuntura, que es evidentemente drástica, la de la pandemia, ¿no? Que cierre de archivos y de bibliotecas y demás, y hemerotecas y todo esto, ¿no? Y muchas cosas, aunque están digitalizadas, no necesariamente todo está accesible. Entonces este interés por compartirnos el material bibliográfico, incluso pues también ya
los tips o el material de archivo, etcétera, conectarnos de esa forma, pues ayuda mucho para tratar de salir adelante con esto, ¿no? Claro que sí. En fin, así, pero sí con confianza, ahí, pues finalmente mucha de la información que también he logrado obtener en redes sociales, pues también ha sido porque ha habido la colaboración de otros colegas que la han compartido, ¿no? Entonces, es recíproco, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, sí, hablar un poquito de eso que les digo, vamos a hacer, yo creo, un espacio aparte, porque bueno, hay muchas cuestiones que, como comentábamos, de la piratería, que podemos relacionar incluso con otros fenómenos similares, como el caso de la cultura del narco también, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Y son cosas que parece que se repiten, que son una constante de cómo, bueno, llegamos a estos espacios, porque finalmente, ¿cuál era la tarea de estos hombres en el mar, ¿no? Política, social, cultural, por ahí hablaban de los famosos preparados de ron también. Entonces, hay muchas cosas de qué hablar que son sí. Hay muchas similitudes, de hecho, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionas el tema de la violencia contemporánea, pero también la violencia histórica que se ha vivido en muchas partes de América Latina, y si nos centramos en todos estos países que tienen contacto con el Caribe, aunque a mi modo de ver todavía es una hipótesis que quizás está apenas ligeramente planteada. Hasta este momento no he encontrado un texto o textos que se enfoquen a establecer una conexión entre las violencias que se desarrollaron en torno del fenómeno de la piratería o dentro del fenómeno de la piratería como un antecedente más o menos ¿no? de estas violencias contemporáneas. Pero yo sostengo que sí hay un vínculo, porque el vínculo sí sería el siguiente, al menos como hipótesis, que en general la época colonial fue una época pues que también se caracterizó por diferentes tipos de violencias, ¿no? La misma compulsión para el trabajo, ¿no? En las minas, en la extracción de ciertos recursos para pagar los diezmos o las encomiendas donde había, o por los obrajes de diverso tipo, entre otras situaciones, las cañaverales o la producción de azúcar, la crianza del ganado, etcétera, ¿no? Una de las constantes ha sido las prácticas de violencias, ¿no? Entonces, una más que se asuma a esa historia de larga duración es justamente las violencias asociadas al fenómeno de la piratería. Y entonces se podría hacer una historia y esas conexiones. Pero pues también hay que entender o empezar a comprender primero qué tanto estas violencias dentro del fenómeno de la piratería pueden ser caracterizadas y ser caracterizadas de tal manera que podamos señalar que son estas violencias características del fenómeno de la piratería, pero que también están vinculadas con estas otras y estas otras, ¿no? De hecho, son de estos temas, como te decía antes, con los cuales me he mantenido en el siglo XVI, porque pues uno pues se da cuenta que que todavía da para más, o sea que este tema todavía da para más, y uno de esos asuntos es justamente los temas de la violencia, y que directamente yo estoy de acuerdo contigo que como una historia de violencia sobre la larga duración, inclusive en sus imaginarios, y no sé, habría que también considerar con ciertas cuidado el tema de las prácticas, pero sus conexiones con lo político, con lo económico, yo creo que tendrían algunas similitudes, sin duda. Con las violencias que ha vivido este país, ¿no? México, ¿no? De unos años a la fecha, ¿no? Y no solo me refiero a las violencias relacionadas al problema del narcotráfico, sino también a la desestructuración y al dislocamiento de un montón digamos a nivel estructural, ¿no? De una serie de situaciones que tenían que ver con situaciones
vinculadas a la seguridad social, al desgaste no sé, de los servicios públicos de salud, de educativos, y de servicios. Derechos humanos. De derechos humanos, bueno, o sea, cada tema es sí. Un universo, pero y parece que cada tema es bastante urgente, o sea, así estamos, ¿no? Pero vemos cómo la historia nos sirve justamente para comprender, no solamente, como decías tú hace un momento, el pasado por el pasado, y no solamente conectar el presente y el pasado de manera, digamos, en estos grandes procesos de larguísima duración, sino que creo que tendríamos que agregar el hecho de que, bueno, ya comprendemos, planteamos estos problemas, los empezamos a analizar, pero entonces, ¿qué vamos a hacer después, no? Y aquí entra el papel un poco lo que estás haciendo tú con este espacio, divulgar, ¿no? La historia, y eso está muy padre, la verdad es que reitero mis felicitaciones por eso y por esta labor que estás haciendo. De hecho, también mi esposa, cuando le comenté esta entrevista, dijo, qué padre idea, está muy bien, qué bueno. No, entonces también te felicita por eso. No, sí, nos falta mucho. Entonces, no, pero esto, aprovechando las redes, lo que hay, entonces hacer estas iniciativas son importantes, ¿no? Claro, y antes de pues un comentario final, sí es un poquito, bueno, quería mencionarlo, que a veces parece que estamos como muy en el pasado, ¿no? Es decir, yo trabajo el siglo XV, XVI y demás, pero finalmente, o sea, mantenemos muchas cosas que vienen desde estos tiempos, seguimos creyendo en los aluches, seguimos, ¿no? Haciendo, si un niño se enferma ya le hicieron mal de ojo, o sea, hay muchas cosas en la sociedad que persisten y que necesitamos estar ahí los historiadores, ¿no? Y como decías, para gustos los colores, hay quienes se dedican más a cuestiones más contemporáneas, más actuales, habrá quien se dedique pues incluso a situaciones mucho más antiguas, hablando ya de 1000 años atrás. Entonces, bueno, pues es importante todo, ¿no? Que todo lo trabajemos para que podamos engranar y entender pues la sociedad en la que vivimos, que decías, no solo a nivel local, sino también es importante a nivel global, porque finalmente pues estamos todos conectados a través de estas redes y de estas tecnologías. Pues ahora sí, nada más si tienes algún mensaje final, que por ahí no sé qué tanto, antes de que te vayas, que nos compartas un poquito así rapidito tu experiencia, por ejemplo, de ganar este premio de doctorado a nivel nacional, ¿no? Porque pues creo que puede ser motivador para muchos de nosotros. Muchas gracias, Sara. Mira, en realidad creo que coincido plenamente en esto que estás diciendo sobre el papel de la historia y su contemporaneidad, pero también como otra cosa que coincido plenamente contigo es el hecho de que también les he dicho a mis alumnos, pues, es que la historia ya no tiene que, no, o sea, está bien que uno nos interesemos por nuestro pueblito de 7, 8 casas, ¿no? Que se fundó en 1930, está bien, está genial, es perfecto. Pero lo más relevante, una cosa que también ayuda a resaltar y darle mayor peso a esa fundación, en este caso hipotético, es conectarlo con los entornos regionales, nacionales e incluso globales. Y esto siempre he pensado en que la historia en este momento ya no debe solo encasillarse en estos niveles, sino que ya tiene que visualizarse como una historia de carácter global. Es el historiador y la historiadora con una perspectiva global, y de eso es todo un gran tema, porque es aprovechar muchísimo las redes y los repositorios digitales que están a nuestro alcance y que están de manera gratuita y los podemos descargar o leer en línea, y descargar libros, artículos, documentos, mapas, libros impresos del siglo XIX que quizás incluso no hay en México, y que hablen sobre algún tema no sé, un montón de cosas. Entonces eso es una gran posibilidad, entonces hay que tener esa perspectiva global. Y ya, bueno, sobre lo del premio de la Academia Mexicana de Ciencias, en realidad vi la convocatoria, pues metí mi tesis, dije, bueno, la meto pues, para tener otras evaluaciones, otros puntos de vista sobre lo que me habían dicho mis asesores de tesis. Mi director de tesis fue el doctor Carlos Macías. Estuvieron de lector la doctora Grafenstein, Johanna von Grafenstein del Instituto Mora, la doctora Paola Peniche de Ciencias Peninsular, y el doctor Mario Trujillo Bolio del CIESAS, pero en la Ciudad de México. Entonces con ellos estuvieron acompañando en la elaboración de la tesis,
Entonces cuando salió la convocatoria mandé la tesis, de hecho la envié el último día, ¿no? A la hora límite del cierre de la paquetería, ¿no? Y pues tardó un rato en la evaluación, la envié un septiembre del 2015 y el resultado nos lo dieron hasta febrero del 2016. Entonces, porque sí tardan unos meses en evaluar. Entonces, la premiación fue 2015, pero se premia al año siguiente, ¿no? Entonces, y no, la verdad fue muy interesante, fue muy, muy, muy gratificante, fue una confirmación de que no estaba yo haciendo las cosas mal, que sí tenía una buena dirección. Eso, bueno, sí, la verdad es que fue un capital cultural y social, ¿no? Porque sí proyectó mi trabajo en otras áreas, dentro de la misma Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde estaba yo trabajando haciendo la estancia postdoctoral. Pues fue como que fue ya pues algo que no pasó desapercibido. En redes sociales, al menos, pues tuvo bastante interés, hubo una buena reacción de mucha gente que estuvo interesada en el tema, y se ha vuelto a confirmar este interés por el tema en el libro, ¿no? Con la publicación del libro también ha sido seguido, y yo creo que eso fue una experiencia muy, muy linda, y yo creo que ha sido no solo el trabajo académico, o sea que sí se trabaja, se obtienen resultados, ¿no? Pero pues siempre es la cuestión de seguir trabajando, y bueno, también todo este trabajo está en el fondo dedicado, y siempre lo voy a decir, a mi familia, ¿no? A mi esposa y a mi hija. Entonces es eso algo que mantiene, que es sumamente importante y es sustancial en lo que yo hago como historiador, ¿no? Entonces agradezco el espacio, agradezco la oportunidad, agradezco esta charla. La verdad ha sido muy, muy, muy linda, muy, muy interesante, y pues aquí abierto a seguir colaborando y apoyándote en esta labor de difusión, de divulgación, lo que sea. Ahí nos vamos poniendo de acuerdo, y pues nada, un saludo a quienes están visualizando esta entrevista. Muchas gracias. No, pues a ti, porque sí es todo un honor, ¿verdad? Tenerlos aquí, porque pues son personas que se han dedicado a ese trabajo, y que bueno, es algo, digamos, que aunque no nos enfocamos al 100%, porque también eres docente, también, bueno, la familia y demás, entonces que vean que sí se puede, ¿no? Hacer muchas cosas, que sí podemos, aunque sea difícil, y que es pues bastante interesante y gratificante, como bien mencionabas, el hecho de poder aportar conocimiento a las disciplinas, cualquiera que sea, ¿no? Así es, muchísimas gracias. No, pues sin más que decir, pues esperamos que podamos conversar en otra ocasión, y claro que vamos a estar también mencionando en algún episodio o algún espacio más la cuestión del libro. Pues ya daré yo ahí una pequeña opinión, o bueno, comentar más bien ese trabajo para quien le pudiera interesar, porque yo sé que sí hay muchas cosas más que sacar, como bien mencionabas, y mucho que decir, y pues ahí estamos los historiadores para eso. Así es. Entonces, muy bien, Sara. Pues un saludo. Nos despedimos por el día de hoy. Saludos. Gracias a todos también. Chao. Sí, nos vemos.